Muy buenas tardes, queridos alumnos. En esta oportunidad, como parte del curso de dermatología, vamos a desarrollar un grupo importante de la dermatología que vienen a ser las enfermedades ampollares o dermatosis vésico-ampollares. Aquí tenemos la tabla de contenidos, vamos a ver la etiología, la clasificación, los tipos de pénfigos, otras enfermedades ampollares y desarrollaremos cada una de ellas. Y ahora veamos otros pénfigos. Algunas palabras sobre el pénfigo herpetiforme, que también son formas que podemos y estamos viendo un poco más frecuentemente en los últimos años. Si bien dice que es poco frecuente, sin embargo en los últimos años se ven, o será que hemos aprendido a diagnosticarlos más, digamos, frecuentemente. Los rasgos clínicos e histopatológicos, inmunológicos y terapéuticos son muy singulares en el pénfigo herpetiforme. Las características clínicas son similares a la dermatitis herpetiforme. El término herpetiforme es porque las lesiones se presentan como formas de un herpes. De ahí que viene el término. Por lo demás, los cuadros son, las definiciones son igual para el resto de pénfigos, pero se pueden presentar como placas eritematosas urticarianas eh, y vesículas con una disposición herpetiforme. Se acompañan con prurito y generalmente el paciente está en un buen estado general. Los hallazgos histológicos pueden ser variables y van a depender del momento en el que son estudiados. Con presencia de espongiosis puede haber eosinofilia y presencia de eosinófilos en la histopatología también, y presencia de pústulas subcórneas asociado o no a la presencia de acantólisis. La inmunofluorescencia es típica de cualquiera de los pénfigos con la presencia del IgG y el curso es más benigno que en los otros tipos de pénfigo. Estos trastornos herpetiformes van a responder bastante bien a la dapsona y como veremos más adelante, la dermatitis herpetiforme es un cuadro clínico que responde muy bien a esta droga. Está asociado también a una buena respuesta con dosis bajas de corticosteroides. Y este también es un paciente del Hospital Militar y miren las lesiones vésico-ampollares, herpetiformes en la evolución de este paciente. Aquí cuando ya se formaron costras, no dejan cicatrices. Miren cuando ya el compromiso se hizo mayor, con zonas esfaceladas, costras, pero la característica clínica es herpetiforme. Su curso, como decimos, es más benigno en relación al compromiso general del paciente. Y tiene una ampolla suprabasal, al igual que los pénfigos vulgares, con presencia de eosinófilos. Y ahora el pénfigo paraneoplásico. En el pénfigo paraneoplásico, que es una variante que se asocia a la presencia de neoplasias ocultas, o podrían ser pacientes que ya han sido diagnosticados con una neoplasia y desarrollan el pénfigo. El tipo de neoplasia con la que está asociada a estos pénfigos casi siempre se trata de trastornos linfoproliferativos. Como les decía, pueden aparecer antes del pénfigo, durante el desarrollo del pénfigo o después de haberse diagnosticado la neoplasia. Y pueden desaparecer con la remisión o reaparecer con la recidiva de esta neoplasia. Se plantea que podría deberse a la secreción de péptidos biológicamente activos o en algunos casos a un efecto inmunológico del tumor en el sistema inmune del paciente o del huésped que se ha planteado. Un signo clínico muy característico del pénfigo paraneoplásico es la presencia de una estomatitis dolorosa severa que puede ser persistente y refractaria a cualquier tratamiento que iniciemos.
Cuando no encontremos presencia de lesiones a nivel de la mucosa, hay que replantear el diagnóstico de pénfigo paraneoplásico. Generalmente esta lesión, esta estomatitis dolorosa es el primer signo en aparecer en los pénfigos paraneoplásicos como lesiones erosivas o úlceras. Son lesiones liquenoides, necróticas y que pueden afectar la parte de la orofaringe. Característicamente podemos ver lesiones en los bordes laterales de la lengua y extensión a nivel del borde del bermellón de los labios. Se va a diferenciar de la estomatitis del pénfigo vulgar porque el compromiso en el paraneoplásico, el compromiso mucoso es mucho más severo y refractario a tratamientos inmunosupresores. Puede llegar a comprometerse palmas y plantas y hay un rasgo diferencial que es la presencia de perioonixis en este pénfigo paraneoplásico. No solamente compromete la cavidad oral, puede comprometer otro tipo de mucosas, como las mucosas genitales. Las lesiones son variables, pueden tenerse diversas morfologías. Las ampollas son flácidas en la parte superior del tronco, de la cabeza, del cuello, en la parte proximal de las extremidades. Como todos los pénfigos, se rompen fácilmente las ampollas, dejando erosiones. Si aparecen en las partes de las extremidades, podrían confundirse a un pénfigoide ampollar, rodeadas de un halo eritematoso, y también podrían confundirse al eritema multiforme. Cuando se localizan en tronco, las lesiones tienden a confluir y dejan grandes lesiones denudadas, y ahí podríamos estar pensando en necrolisis epidérmica tóxica que se produce por reacción a fármacos. Y también puede adoptar aspectos de lesiones anulares y en ese caso hacernos confundir con las dermatosis IgA lineal. Las lesiones liquenoides pueden aparecer en sitios donde previamente hubieron ampollas y luego se forman liquenificadas, y es un rasgo característico del pénfigo paraneoplásico. Y aquí vemos el compromiso de la mucosa. Son lesiones hemáticas, generalmente, lesiones en flexiones, lesiones ampollares con bases eritematosas en el bermellón del labio, muy comprometidas, muy severas, como podemos ver en estas fotografías. Y ahora sí vamos a pasar a otro tipo de lesiones ampollares que ya no son intraepidérmicas, sino subepidérmicas. Vamos a hablar del pénfigoide ampollar en primer lugar. Esta patología la describió Leber en el año 53 y la define como una enfermedad clínica diferente a los pénfigos, como ya estamos viendo. Son dermatosis ampollares autoinmunes que pueden ser adquiridas y crónicas, y la incidencia se dice que bordea entre 40 casos por millón de habitantes. Afectan generalmente a una población adulta mayor que va entre la sexta y la octava década de vida. Es muy raro que encontremos en niños, por lo menos en mi práctica de muchos años nunca he visto un pénfigoide ampollar en niños. La mortalidad aumenta en relación con las comorbilidades que tenga el paciente. Y lo que venimos repitiendo desde el inicio de la clase es que se presenta por autoanticuerpos que se dirigen contra los componentes de la membrana basal epidérmica, que son proteínas hemidesmosómicas del pénfigoide ampollar de 180 y de 230. Cuando se realiza la inmunofluorescencia directa en esta patología, se va a encontrar la presencia de inmunoglobulina G unida a la membrana basal epidérmica. Entonces, el nivel donde se encuentre el anticuerpo es importante para decir si es intraepidérmica o es subepidérmica. En este esquema, solamente para remarcar dónde está el antígeno, esta proteína, del pénfigoide ampollar de 260 y de 180, que está más hacia la lámina lúcida, y el de 230 más superficial hacia la unión dermoepidérmica.
Veamos en la etiología y la patogenia. No conocemos, como en muchas otras enfermedades, la producción de por qué se da de estos autoanticuerpos. Sí sabemos que es un proceso autoinmunitario que se observan en pacientes que generalmente tienen otras afectaciones autoinmunitarias, como puede ser miastenia gravis, anemia perniciosa, artritis reumatoide, lupus eritematoso, tiroiditis de Hashimoto, psoriasis y diabetes mellitus. En mi práctica he visto más de 5 pacientes por lo menos, pemfigoides ampollares en pacientes que tienen psoriasis y que tienen diabetes mellitus. Cuando ustedes han desarrollado las clases de psoriasis, han visto que no es una enfermedad netamente cutánea, sino que es una enfermedad autoinmune en la que está asociado a ciertas comorbilidades como síndromes metabólicos. Y es muy frecuente encontrar pacientes con psoriasis y diabetes mellitus. Y de hecho, estos pacientes pueden desarrollar pemfigoide ampollar como lo hemos registrado en nuestra práctica. De hecho, en estos momentos yo tengo 3 pacientes que tienen este curso. Psoriasis, perdón, 2 con psoriasis, diabetes y pemfigoide ampollar y 1 con diabetes y pemfigoide ampollar. La mayoría de los pemfigoides ampollares son o aparecen en forma esporádica, pero pueden haber factores desencadenantes de la patología. Y esos factores desencadenantes puede ser la exposición a la radiación ultravioleta, ya sea UVB y UVA, la exposición a radioterapia, la ingesta de antihipertensivos como el captopril, y también se habla de asociaciones del pemfigoide ampollar con neoplasias, con cánceres principalmente de tipo digestivo o a nivel intestinal. La clínica se puede iniciar con placas eritematoedematosas de aspecto urticariforme. Lo cierto es que en muchos de estos pacientes vemos que cursan con prurito y con placas o pápulas urticariformes por largo tiempo antes de que aparezcan las ampollas y confundirse con cuadros simplemente urticarianos y en realidad tratarse de pemfigoides ampollar. De ahí que cuando tenemos un paciente del adulto mayor que se presenta con un cuadro como este, siempre plantear el diagnóstico de pemfigoide ampollar a pesar de que no tengamos la presencia clínica de la ampolla. Cuando ya aparecen las ampollas, la característica de esta es que son ampollas de grandes dimensiones, tensas, que cuando uno las palpa son duras, no se rompen fácilmente. Son pruriginosas y tienen un contenido seroso o hemorrágico, asientan en una piel sana o puede ser una piel eritematosa. Estas ampollas pueden estar precedidas por un periodo de semanas a meses por lesiones que son urticariformes o incluso eczematosas, como pápulas de tipo prurigo o escoriaciones. O de repente el paciente viene por prurito, presentamos escoriaciones y después de mucho tiempo se desarrolla la ampolla. De ahí que estar siempre alerta con este tipo de cuadros. Puede cursar por brotes, es decir, presenta el cuadro, se maneja, se controla, pasa un buen tiempo y luego puede volver a aparecer. Y en algunos casos hay involución del cuadro en forma espontánea. Predominan ampollas intactas sobre las erosiones, puede haber erosiones y aparecer en esas mismas zonas ampollas intactas. Generalmente se localizan en zonas flexoras de los miembros, en ingles, muslos y abdomen, que lo diferencian de la dermatitis herpetiforme, donde solemos tener más en superficies extensoras. El pemfigoide ampollar no va a dejar cicatrices. Y la resolución sí puede llevar a unas manchas hiperpigmentadas, hiperpigmentación de las zonas afectadas hasta la desaparición de esta hiperpigmentación. Puede haber una afectación de las mucosas orales o genitales entre un 20 a un 40%, en promedio un 30% de afectación mucosa. Y aquí en esta patología el signo de Nikolsky es negativo. Y aquí podemos ver estas fotografías de la web
donde encontramos esas formas urticariformes anulares, ¿no? Como estas, o el eritema con la presencia de estas ampollas. Las más pequeñitas nos podrían hacer confundir con una dermatitis herpetiforme, que de hecho es el diagnóstico diferencial que hay que plantear. Y miren que pueden llegar a ser bastante grandes, tensas, o cuando ya el líquido, digamos, ha desaparecido y puede. Lo importante es no romper la ampolla, no dejar denudadas las zonas. Mire cuán grande puede llegar a ser la presencia de las ampollas. Y luego pueden dejar lesiones erosivas costrosas. Este es uno de los pacientes que mencionaba del Hospital Militar, que es un general en retiro, que presenta este tipo de lesiones, aquí ya en evolución costrosas y aquí una lesión ampollar. Este es otro paciente que suele presentar en esta misma localización, digamos que más localizado, presentó más extensamente en otras zonas, pero ya en la evolución suele aparecer este tipo de lesiones. Y la ampolla puede llegar a ser tan grande que miren cómo deja la lesión mancha hiperpigmentada en su evolución. Luego ya desaparecen y luego vuelve a aparecer en esta zona lesión ampollar. Este paciente con este paciente es el mismo, este es otro tipo de paciente. Este paciente es diabético con pemfigoide ampollar, este paciente es diabético con pemfigoide ampollar y psoriasis. Y aquí tenemos en el atlas de Ackermann la ampolla subepidérmica con un infiltrado inflamatorio perivascular superficial que es mixto con abundantes eosinófilos. Estas lesiones más eosinofílicas son los eosinófilos que hacen el diagnóstico de pemfigoide ampollar. Ampolla subepidérmica con presencia de eosinófilos o cuando, dependiendo del estadio, cuando se toma la lesión, como puede ser una lesión papular, aquí ya se va viendo la espongiosis y se va viendo cómo va apareciendo el edema. Entonces les decía que puede haber enfermedades asociadas como procesos malignos, principalmente cánceres intestinales, puede haber coexistencia con líquen plano del pemfigoide ampollar o puede haber coexistencia, síndromes overlap de pemfigoide ampollar con pénfigos. De hecho, tenemos la historia de un paciente que en el año 2013, si no mal recuerdo, tuvo unas lesiones que fueron compatibles y informadas por el patólogo como pemfigoide. Y luego este mismo paciente desarrolló en el año 2017 otras lesiones como las que ya he mostrado, que son las del pénfigo herpetiforme. Y el diagnóstico fue de pénfigo herpetiforme porque además se hizo inmunofluorescencia y se encontró la presencia del autoanticuerpo IgG a nivel intraepidérmico. No logramos las láminas del 2013 en las que claramente el patólogo informaba como pemfigoides ampollar. De hecho, presumimos que el paciente en esa oportunidad tuvo pemfigoide ampollar, pero que a lo largo de los años desarrolló un pénfigo herpetiforme. Porque es difícil en una histopatología confundir el nivel de la ampolla, si es suprabasal, si es subcórnea o si es subepidérmica. El diagnóstico del pemfigoide ampollar con la clínica, lógicamente, el interrogatorio, la histopatología cobra mucha relevancia por la presencia de la ampolla subepidérmica con el predominio de eosinófilos, que ya lo hemos mencionado, pero puede haber la presencia de algunos neutrófilos. Se diferencia esta histopatología con la dermatitis herpetiforme porque el predominio de células en la dermatitis herpetiforme son neutrófilos y en el pemfigoide ampollar son eosinófilos. La inmunofluorescencia directa que se hace en piel va a demostrar depósitos lineales de IgG y complemento C3 en la membrana basal. Y en el suero, la inmunofluorescencia indirecta nos puede dar hasta 80 a 85% la presencia de autoanticuerpos circulantes que, como en los pénfigos, nos van a demostrar actividad de la enfermedad y nos permiten el seguimiento del paciente.
Entonces también podemos hacer estudios y demostrar la presencia de autoantígenos del pemfigoide ampollar, y puede haber en algunos casos en el hemograma la presencia de eosinofilia hasta un 50% de los casos. Este es de un paciente que tuvimos con pemfigoide ampollar, en la que se ve la ampolla intrépida. La coloración no es muy buena, pero la presencia de eosinófilos ahí, porque está la lámina muy eosinófila. El diagnóstico diferencial con enfermedad IgA lineal, con enfermedad ampollar crónica de la infancia, la dermatitis herpetiforme, como ya lo hemos mencionado, y como es una patología en la zona de la membrana basal, hay que plantear diagnósticos diferenciales en el eritema multiforme, donde el mecanismo de producción de la ampolla se da por necrosis epidermal. También con los pénfigos, con la epidermolisis ampollar, que también es una patología subepidérmica, y con el pemfigoide cicatricial. El tratamiento, en caso de pemfigoides ampallares muy localizados, se pueden dar corticoides tópicos de alta potencia, como es el clobetasol. Si el cuadro es más diseminado, hay que utilizar corticoides orales como la prednisona o deflazacort, en dosis bajas, que van de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso, y con estas dosis se obtienen muy buenas respuestas. Pueden utilizarse otros inmunosupresores como la azatioprina, el metotrexato y la ciclofosfamida, pulsos intravenosos de metilprednisolona con dexametasona en dosis más bajas. Y otros medicamentos que se pueden utilizar son las sulfonas, como la dazona y la sulfapiridina, tetraciclinas con nicotinamida, eritromicina más nicotinamida, corticoides más nicotinamida, para tener un efecto ahorrador de corticoides. Cuando usamos inmunosupresores asociados a corticoides es para lograr un efecto ahorrador de los corticoides y cada vez ir disminuyendo la dosis del corticoide hasta quitar totalmente y dejarlo con los inmunosupresores o con otros medicamentos como la eritromicina, la licotidamina, por ejemplo. Plasmacéresis y gamma globulinas endovenosas también se pueden utilizar, y también hoy en día en la área de los biológicos se habla del uso de rituximab en enfermedades ampollares en general, tanto en los pénfigos como en el pemfigoide ampollar. Este es un anti-CD20. Aquí tenemos un algoritmo del pemfigoide ampollar, por ejemplo, cuando es un cuadro leve, corticoides tópicos de alta potencia, o puede utilizarse metotrexate. El pemfigoide ampollar moderado, corticoides sistémicos, metotrexate también, considerar dapsona como una segunda opción. Pemfigoide ampollar grave, corticoides sistémicos, azatioprina, micofenolato, ciclofosfanina como una tercera opción, y en los pemfigoides refractarios, los corticoides sistémicos o el uso agregado con inmunoglobulina intravenosa y rituximab. Diríamos que ese es un algoritmo de los autores. Y por último vamos a tocar la dermatitis herpetiforme, que es otra dermatosis ampollar subepidérmica, que es una enfermedad autoinmune que está mediada por IgA subepidérmica. Recuerden que el pemfigoide ampollar es IgG lineal y aquí es una IgA subepidérmica. Se dice que la dermatitis herpetiforme se da por la presencia, se sabe que es por la presencia de autoanticuerpos que están dirigidos contra la transglutamitasa epidérmica, que es una enzima que está expresada en la epidermis y las papilas dérmicas. En un 100% de los casos, la dermatitis herpetiforme está asociada a casos de enfermedad celíaca, y esto hay que tenerlo muy presente para que cuando nos ven a un paciente de este tipo, hagamos el estudio respectivo de la mano con el gastroenterólogo para descartar enfermedad celíaca. No es muy frecuente la presentación de este cuadro clínico, sin embargo hay que tenerlo presente porque puede llegar a la consulta dermatológica o a la interconsulta. Y a diferencia de los pemfigoides ampollares, se presenta más en adultos jóvenes o de edad media. Tiene cierta predisposición en el sexo masculino.
En la clínica vamos a ver que es un cuadro recurrente, crónico, intensamente pruriginoso. Se puede presentar como lesiones papulovesiculares o vesículas y costras que van a sentar en una piel eritematosa. Son placas o pueden presentarse como placas eritemo-edematosas sobre las que van a asentarse vesículas y escoriaciones. Las escoriaciones se forman básicamente por el rascado, porque recordemos que es una enfermedad muy pruriginosa. La localización, a diferencia de lo que ya dijimos en el pemfigoide ampollar, se da más en superficies extensoras de las extremidades, como son codos, rodillas y glúteos. La distribución de estas lesiones en la dermatitis herpetiforme es simétrica, bilateral y simétrica. Y aquí podemos ver algunas lesiones, escoriaciones, y aquí tenemos lesiones vesiculares en cuello, en codos, en antebrazos, en troncos, se pueden dar formas en placas eritematosa, edematosas. El diagnóstico siempre la anamnesis, el interrogatorio, el reconocimiento de la lesión elemental primaria, las vesículas, la histopatología con la formación de vesículas subepidérmicas. Hay presencia de microabscesos de neutrófilos, a diferencia del pemfigoide ampollar, que recuerden tiene predominio por los eosinófilos, y se ven en la parte superior de las papilas dérmicas. Cuando uno pide el estudio inmunopatológico, la inmunofluorescencia directa que se realiza en zona de piel perilesional, lo que se va a encontrar es el depósito granular de la inmunoglobulina A y o complemento C3 en la unión dermoepidérmica. Se demuestra también la presencia de anticuerpos IgA antiendomicio, antitransglutaminasa epidérmica, que son de alta especificidad, aproximadamente un 90%, y que sirven para el seguimiento del paciente. El manejo, primero la evaluación, la interconsulta con gastroenterología para descartar la enfermedad celíaca y hacer el manejo conjunto con ellos, y con una dieta libre de gluten. Muchas veces con la dieta libre de gluten pueden mejorar los cuadros clínicos. Y farmacológicamente la terapia de elección es la Dapsona a una dosis de 25 a 50 miligramos por día. Según la respuesta puede aumentarse, según la tolerancia del paciente también, a dosis que llegan a 100 a 200 miligramos por día. En estos pacientes hay que hacer medición de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si son pacientes que tienen deficiencia de esta enzima, podríamos causar una anemia en este paciente. Entonces hay que estar seguros que no hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para iniciar el tratamiento con Dapsona. Generalmente la respuesta con este fármaco es muy buena. Hasta ahí hemos desarrollado todas las enfermedades ampollares que nos hemos propuesto en esta clase de dermatosis ampollares, pénfigos con sus variantes, enfermedades ampollares subepidérmicas como el pemfigoide ampollar y la dermatitis herpetiforme. Espero que la clase haya sido lo bastante clara y pueda contribuir a la formación de ustedes en este capítulo de dermatología. Muchas gracias.